Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición para mí el poder volver a encontrarnos de nuevo en estas transmisiones a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión, nuestra reflexión hablará acerca de lo que predicamos, la palabra de verdad, y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante no perder de vista que en este tiempo es necesario que todos escuchen la voz de Dios, pero la voz de Dios que transmite salvación, la voz de Dios que nos permite entender que todos estos momentos que estamos pasando son una oportunidad para volvernos a Él, para entregarle nuestro corazón a Él, para ser salvos. La vida eterna no es una mentira, tampoco lo es el infierno, es algo muy serio, pero lo cierto es que necesitamos hacerlo con sinceridad y con integridad. Necesitamos predicar la palabra de Dios con la certeza de que emana de las Sagradas Escrituras. Les invito, por tanto, pues, a que abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, que tu palabra llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones, que por tu Espíritu Santo podamos entender que nos es necesario predicar el Evangelio de la salvación, que tú veniste del cielo para morir en una cruz y salvarnos, y que ciertamente esperas que ese Evangelio sea conforme a tu bendita palabra. Por ello, queremos rogarte que en esta hora tú permitas que muchas personas también escuchen y reciban el Evangelio en su corazón y sean salvos y tengan en su ser el sello del Espíritu Santo, que tú pones, Señor, a aquellos que te reciben de todo corazón, con sinceridad. Gracias, pues, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto que el apóstol San Pablo nos da en 2 de Corintios, nos habla de cómo el apóstol llevaba a cabo la forma en que desarrollaba la predicación del Evangelio. Lo primero que hay que destacar en el versículo 1 es que es un ministerio de Dios, es un encargo que Dios nos da. La iglesia de Jesucristo tiene el encargo de parte de Dios de proclamar la verdad. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que el Señor nos comisionó a todos aquellos que conocemos la verdad a través de su palabra, el llevarla a toda persona que aún no la entiende o no la cree. Encontramos que no debemos desmayar a la hora de predicar a Cristo, sino debemos seguir firmes, perseverantes, hablándoles a amigos, vecinos, familiares y toda
clase de persona de la necesidad que hay de entregarle o de entregarse a Él. Dice el apóstol en el versículo 2, antes bien, para predicar esta palabra de Dios, dice, renunciamos al oculto. Es decir, no vamos a predicar algo que no esté en la palabra de Dios. El rey David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Por tanto, nosotros no queremos decir algo que esté fuera de lo que Dios nos dijo en su santa palabra. Por eso renunciamos a toda cosa que pueda manifestar algo que está en la oscuridad, que no podamos ver. Y dice el apóstol, también renunciamos a lo vergonzoso, no andando con astucia. No es cuestión de hacer un negocio del evangelio. Hay quienes hacen negocio del evangelio. Y las religiones se han convertido en ocasiones en negocios. Pero ciertamente ese no debe de ser nuestro ministerio, sino el predicar a Cristo, como dijo San Pablo, sabiendo que Él nos sostiene, Él nos da todas las cosas de que necesitamos. Estamos agradecidos con Dios, porque un día estábamos perdidos, porque vivíamos pensando que lo que hacíamos era correcto, porque creíamos que no había Dios y que habían fanáticos que solamente se reunían en lugares y que solamente están pensando en cosas en las cuales inventan ellos mismos o que no tienen que hacer. Pero un día nos alumbró la luz de Cristo y la palabra de Dios llegó a nuestro corazón y es muy real. Y cuando Cristo llega a nuestra vida es algo que transforma nuestro ser. No es una religión, es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento. Si usted lo quiere ver más específicamente, le ruego que lea Juan capítulo 3. Y allí habla la Biblia sobre el nuevo nacimiento. Y dice la palabra de Dios, no adulterando la palabra de Dios. No se trata de poner palabras que no dice Dios en las Escrituras. Hay grupos que se han encargado de hacer esto. Es desgraciado. De hecho, la palabra de Dios dice que si alguno le añade o le quita, Dios traerá las maldiciones que dice la Biblia. Y no queremos adulterar la palabra de Dios tampoco interpretando las cosas que no son. Por el contrario, estamos abiertos, dispuestos no a debatir, sino a tener una plática consciente, un diálogo respetuoso. Si alguno piensa que no estamos diciendo las cosas conforme a la verdad que está en la palabra de Dios, estamos dispuestos a reconocer nuestro error. Pero también queremos que todo aquel que escucha la palabra de Dios y entiende que hay una necesidad verdadera de recibirlo, de reconocer que está equivocado, también haya esa sinceridad, integridad de reconocerlo y de decir, es verdad, y entregarle su corazón al Señor, porque al final no buscamos imponer nuestros propios pensamientos. Nuestro deseo es que toda persona alcance el conocimiento de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. De manera que estos son los principios que nos rigen, que deseamos, amados hermanos, que sigan prevaleciendo en nosotros, en nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia que renuncia a aquellas cosas ocultas, a aquellas cosas que pretenden adulterar el Evangelio del Señor.
Somos una iglesia que queremos manifestar la verdad de Dios y queremos hacerlo de frente, sabiendo que si en algo tenemos que de alguna manera reconocer, lo haremos, pero con la palabra de Dios, a través de lo que Dios nos dejó. Entonces podremos decir sí, amén. No tenemos temor de ello, porque eso es lo mejor que nos podría pasar. Y también queremos que toda persona reciba a Cristo en su corazón. El fin de la palabra de Dios, de las Escrituras, es que el hombre conozca a Dios y que al conocerlo entienda el propósito por el cual Dios le trajo a este mundo y pueda ser salvo y herede la vida eterna. Y yo sé que a lo mejor muchos se burlarán, muchos nos escarnecerán, muchos pensarán que solo estamos perdiendo nuestro tiempo. Bueno, así lo pensaba yo. En un tiempo pensaba que en realidad esto es un asunto de hombres, pero el día que le entregué mi corazón al Señor, me di cuenta que en verdad existe Dios, que se manifiesta, que cambia nuestras vidas y que todo lo que dice la palabra de Dios y en este momento que está pasando, las cosas que están pasando y todas las profecías de las cuales nos hablan las Escrituras son verdad. Ahora bien, el apóstol dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es una desgracia que el evangelio esté encubierto, pero no porque no querramos predicarlo o porque de alguna manera nos neguemos a presentar el plan de Dios a toda persona. Es verdad que a veces nos da temor presentar el plan de Cristo y es verdad que a veces sentimos miedo, pero eso no debe estar en nuestro ser, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero lo que sucede en realidad es lo que dice el versículo 4, en los cuales dice, el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, tenemos un enemigo poderoso que quiere que las personas no puedan ver, que los está cegando. ¿Y qué podrá quitar ese velo? Solo Cristo quita ese velo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice el libro de los Hebreos, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino hará todo aquello para lo cual Dios la envía. De manera que, aunque Satanás se esmere por engañar, de todos modos, no dejemos de predicar al Señor. No dejemos de hablarle a nuestros familiares, no dejemos de hablarle a nuestros amigos, no dejemos de participarles que somos cristianos. No tengamos temor, hablemos de Cristo y proclamemos la verdad, porque el tiempo está cerca, el Señor viene pronto. Y si mañana el Señor viniera, entonces vendrá gran tribulación y ya no habrá tiempo para recibir esta salvación. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo para que tú puedas predicar, amado hermano. Pero también es el tiempo, amigo, que me estás viendo, para que tú le entregues tu corazón. Quítate por un momento esas cosas que el diablo te tiene cegado, esas ataduras. Reconoce en tu corazón la necesidad que tienes de Él. Él está allí donde tú estás y Él quiere entrar a tu corazón. Ábrele tu corazón, reconoce tu necesidad. Solo cuando podemos entender y abrir nuestro corazón, Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas. Por lo cual no queremos que Satanás sea quien termine
gobernando nuestras vidas. Y el mundo sea quien nos guíe, porque al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y al final todos seremos juzgados. Pero la Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia en Juan 3:36, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Te invito a que reflexiones en esto, tanto a mis hermanos que me ven a través de este medio, como a cualquier persona que aún no tiene a Cristo. Te invito a que le entregues tu corazón al Señor y que sepas que sí, Dios es real, que Dios te está esperando, que Él quiere salvarte y escapes de las cosas que vendrán todavía, escritas allí en el libro de Apocalipsis, y de las cuales solo aquellos que hoy le abran su corazón al Señor escaparemos de ellas. Así que te ruego que por un momento cierres tus ojos allí donde estás y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra santa. Entiendo que tú me llamas a venir a ti y que me creaste con un propósito. Te abro la puerta de mi corazón y te ruego que perdones todos mis pecados. Te invito a morar en mí y te confieso como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Perdona todos mis pecados y hazme a partir de esta hora una nueva criatura, un hijo de Dios, lavado con tu sangre preciosa. A ti me entrego hoy con todo mi corazón. Pon en mí tu Espíritu Santo para que a partir de ahora camine conforme a tu voluntad y el Dios de este siglo no pueda hacer nada, porque ahora tú vives en mí. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, mi Salvador, mi Rey. Amén. Que Dios te bendiga y que pueda ser de bendición esta reflexión para todos. Gracias, hermanos.